Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? Aló, Hola, profe, buenos días. ¿cómo están? Como no contestan, Muy bien, profe, ¿y usted qué tal? pienso que no están ahí. No, sí, profe, Entonces, buenos días. No, no, Lo que señor, lo que sucede es pasa que es no que hemos, faltan muchos compañeros porque estábamos en parcial. otra vez parcial, doctores, ¿de parcial de qué? De civil, profe. ¿Quién les dicta civil? Altamar. Ah, sí, me han dicho, mi tocayo. ¿Es que lo hace oral y gasta dos clases o qué? Sí, sí, Ah, profe, era oral. Y allá todavía están algunos. bueno, entonces esperemos por ahí hasta las y 5 a ver si alcanzan a llegar. Bueno. Bueno, Eh, profe. para hoy, ¿qué tenemos? Ah, bueno, para hoy habíamos hablado que teníamos algo pendiente. Profe, estábamos en el feminicidio. Ah, feminicidio. Teníamos y, que, y, bueno, y listo. tam- y también iba, buenos días, profe, y también iba a establecer los parámetros, las directrices para los trabajos de cada uno, de cada grupo. Ah, bueno, listo, gracias. Ahorita entonces, en 5 minuticos miramos y cuando ya hayan ingresado la gran mayoría, a las 10:05 para que todos estén pendientes y sepan cuáles son los parámetros y requisitos para el trabajo. Bueno, Bueno, listo, doctores, vamos a iniciar entonces. Entonces habíamos determinado que, esperen, le suban, que el día de hoy íbamos a mirar los parámetros para el trabajo de socialización y estructuración de cada uno de los tipos penales que habíamos asignado el día de ayer. Entonces, uno, tenemos que mirar, doctores, primero que todo el concepto de cada uno de los tipos penales, como lo hemos venido haciendo.
Si nosotros hablamos del feminicidio, pues recuerden que yo les expliqué qué es el feminicidio, en qué consiste, las normas que lo regulan, la ley que incorpora a nuestro norma penal el feminicidio como tal, que era la ley Roselvira Cele, la 1761, y que nos indica qué es el feminicidio, la primera persona que habla del feminicidio, el año en que habló, en qué consiste y los requisitos fundamentales que se dan para que se tipifique esta conducta punible y se anexe, se incorpore, se relacione a nuestra norma penal colombiana. Entonces, primero que todo, el concepto de cada uno de los tipos penales que vamos nosotros a explicar. ¿Para qué? Para saber qué es eso. Si yo hablo del hurto, pues tengo que saber en qué consiste el hurto, ¿cierto? En qué consiste, cómo se puede dar las clases de hurto, si, por ejemplo, se puede hurtar un bien mueble o un bien inmueble, todas esas situaciones. Primero, eso es fundamental, hacer una explicación clara, precisa y concisa de lo que es el tipo penal. Ya después de que tengamos claro eso, pues entonces vamos a hacer la estructuración del tipo penal. La estructuración iniciando por el bien jurídicamente protegido o tutelado. Eso nosotros lo encontramos en cada uno de los títulos que al iniciar el módulo estructuramos el Código Penal. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el título primero del Código Penal, o mejor, en el libro segundo del Código Penal, que se denomina de los delitos en particular, en esta clase se denomina es Derecho Penal Especial 1. Entonces, ahí y de acuerdo a la estructuración de pues porque pues está reglamentado por la ley y tiene Ronald, porfa, apaga tu micrófono. autonomía privada, de voluntad privada y también bueno, entonces uno de los pilares es la autonomía de la voluntad. Ronald, tienes el micrófono prendido. Obviamente pueden quedar ligadas a un. Bueno, pues uno cree, teniendo en cuenta esto, que todo el mundo anda pendiente de la clase y resulta que no. Pero bueno, entonces les indicaba, el bien jurídicamente protegido tutelado se encuentra en los 18 títulos, en cualquiera de ellos, dependiendo del tipo penal que van a explicar, en los 18 títulos que nosotros vimos al principio como estructuración del tipo penal. Estamos hablando del bien jurídicamente tutelado de la vida y la integridad personal, que es todos los tipos penales que he venido explicando y he venido estructurando hasta ahorita, hasta el feminicidio. Continuamos explicando más tipos penales. Si le corresponde, por ejemplo, al libro segundo, que son las personas y bienes protegidos del derecho internacional humanitario, pues ese vendría a ser el bien jurídicamente protegido por la norma y por la constitución política. Recuerden que todos estos tipos penales están siendo protegidos. Ese es el bien jurídicamente que está siendo protegido. Cuando exista un despliegue de una conducta punible y que cause un daño, cause un detrimento a estos bienes jurídicamente que están siendo protegidos por nuestra norma superior y por nuestra norma penal, pues es cuando se tipifica el delito porque se ha causado un daño a ese bien que está siendo jurídicamente protegido. Si son los tipos penales del título tercero que hablan sobre la libertad individual y otras garantías, pues entonces acá el bien jurídicamente tutelado que se vulneró, pues vendrá a ser eso, ¿no? La libertad individual y otras garantías. Si es el título cuarto y ustedes tienen tipos penales que hagan referencia a la libertad, integridad y formación sexual, pues entonces el bien jurídicamente protegido es eso, la libertad y formación, integridad sexual, ¿cierto? Si hay un acceso carnal, si hay un abuso, si hay un acto sexual abusivo, si hay todos los que estén dentro de ese título, entonces, y se vulneran el bien jurídicamente protegido tutelado, vendrá a ser la libertad y vendrá a ser
integridad y formación sexual. Si tienen del quinto, pues entonces la integridad moral y así sucesivamente de acuerdo a esa estructuración. Entonces ahí vamos a encontrar nosotros el bien jurídicamente que estaba siendo protegido o tutelado y con ese despliegue de esa conducta se vulneró o se le causó un daño. Recuerden que esa es la tipicidad de la norma, que se encuentre dentro del Código Penal, libro segundo, todos los tipos penales están ahí y la explicación de cada uno de ellos y el entendimiento que quiere comunicarnos el legislador viene a ser el tipo penal, ¿cierto? Esa explicación que quiso hacer el legislador cuando creó esa ley o esa norma. Y así sucesivamente ya vendrá el siguiente título, que es el título sexto, que habla de todos los bienes jurídicamente protegidos contra, contra la familia. Entonces, ahí encontraremos todos los tipos penales en ese título sexto y nos va a hablar de los delitos que se puedan cometer contra la familia. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar del artículo 229 del Código Penal y todos los delitos que se puedan cometer contra la familia, ahí están tipificados y ahí están protegidos en un principio. Pero si se causa un daño, entonces se cometió la conducta punible contra ese bien que está siendo protegido y que la norma no lo está protegiendo. El séptimo creo que nos habla de los delitos contra el patrimonio. Todo lo que tenga que ver, o el grupo de ustedes que tengan este título, los bienes contra el patrimonio económico, que son del artículo 239 en adelante, el hurto simple, hurto calificado, hurto agravado, toda esa situación. Entonces, debemos explicar en qué consiste cada una de estas situaciones. Así sucesivamente con los demás, hasta el 18, que nos habla de aquellos delitos que se puedan cometer contra el régimen constitucional y legal, ¿no? Que esos son aquellos llamados delitos políticos, la rebelión, la sedición y la sonada. Entonces, de esa manera se va a hacer el trabajo. Se explica primero el concepto del tipo penal del cual nos estamos haciendo referencia y después de ello pues la estructuración, bien jurídicamente tutelado, sujeto activo de la conducta punible, sujeto pasivo de la conducta punible, conducta, recuerden que la conducta está basada en la voluntad y en los verbos rectores. La culpabilidad, por lo general, la gran mayoría de conductas punibles son dolosas. La tentativa, si admite tentativa o no, etcétera, etcétera. Y esa viene a ser la estructuración del tipo penal y de esa manera vamos nosotros a llevar a cabo el trabajo. Les indicaba, pues yo tengo que tener una prueba en la plataforma de la universidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a subir los 10 tipos penales, porque eso me abarcaría muchísimo espacio y bueno, pienso que no sé si 5 o 3 tipos penales que me suba por grupo ya estructurados y todo el trabajo y me sube una sola persona el trabajo y me indican las demás personas que hayan trabajado con ustedes, me las indican ahí porque en eso también soy justo, doctores, porque si es una indagación, una investigación, un trabajo que presentan ustedes con base en las explicaciones que hemos dado acá de los otros tipos penales y que hasta el día martes vamos a seguir explicando otros tipos penales, entonces pues también es justo que se les dé una nota, ¿no? Y de acuerdo a la presentación que hagan y sobre todo a la socialización, la explicación que ustedes den sobre ese tipo penal que les corresponde, pues entonces también irán a tener pues un beneficio que es una nota que se les irá a colocar. Pero estoy indeciso, no sé si 5 por grupo, 5 tipos penales me suban a la plataforma o 3. Profe, Señora.
Generalmente es cuando se trabaja por grupo, lo digo por los otros profes, nos piden que una persona del grupo la suba, el trabajo que hayan realizado. Y otra preguntita, profe, es a partir de cuándo podemos comenzar y qué extensión podemos tener para, o sea, cuántos minutos podemos tener para exponer o cuánto tiempo. Bueno, entonces mire, sí, la situación de que subir a la plataforma, pues es una sola persona del grupo lo sube, pero me debe indicar ahí también el nombre de las demás personas que trabajaron en el grupo y que contribuyeron y realmente ayudaron. Uno, eso, bueno, vamos a subir a plataforma 3 tipos penales por grupo, los que ustedes crean más convenientes, 3 tipos. Y la socialización, como son 10 por grupo, ¿cuántas semanas nosotros habíamos hecho? 8 clases nos quedan, ojo, pero hay una clase del parcial después del miércoles, que es el segundo parcial. Después del miércoles toca suprimir una clase porque una vez del parcial nos quedarían 7 clases para 9 grupos. Vamos a mirar que seamos lo más concreto posible, ¿vale? Por ejemplo, hablamos del feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? ¿Qué ley la sustenta? Profe, ¿Qué artículos están? Señora, profe, muy buenos días. buenos días. Discúlpeme, la pregunta pues es muy obvia, pero si pasamos el listado de los integrantes de grupo y al final uno o dos o los que sean no trabajaron, por X o Y motivo, lo digo porque se ha presentado, ¿hay algún inconveniente que se suban solamente los integrantes que realmente participaron en el trabajo, independientemente de que estén inscritos en el listado inicial que se pasó al grupo? A ver, acá vamos a hacer lo siguiente. De todas maneras, les indiqué, las personas que hayan colaborado y que hayan contribuido con el desarrollo y la ayuda para poder llevar a cabo el trabajo. Me colocan ahí las personas que colaboraron y también me colocan ahí las personas que no colaboraron y me indican eso. Esta persona está en el grupo, pero no aportó, no colaboró, ¿vale? Para poder tener en cuenta eso, porque si bien es cierto que yo les coloco una nota y soy justo en eso, pues también la persona que no ayude y no colabore, pues también tendrá su justicia, ¿no? De acuerdo a la nota y de acuerdo a la colaboración. Entonces, para todos, y quiero que en esto seamos muy honestos. Doctores, si no colaboraron, pues no colaboraron. Y porque no es posible que 2 o 3 personas del grupo investiguen, indaguen, trabajen y las otras no, y después le digan, no, doctora Marcelita, como usted es mi gran amiga, ayúdeme, colóqueme ahí que trabajé. No, desde ahí empezamos a fallar y empezamos a ser de pronto lo que voy a decir deshonestos. Entonces, quien trabaja bien tiene su nota, quien no, pues también tiene su nota. ¿Vale? Esas son como las condiciones que se colocan para el trabajo. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este? Me preguntaba la doctora Emperatriz. Yo activo la plataforma el fin de semana y la dejo activa hasta el 7, que el 7 terminamos clases. Pero por favor, como yo debo calificar, ojalá terminando la próxima semana, el día viernes, para yo poder calificar el día sábado y domingo, que es el tiempo que me queda, ojalá todos hayan ya subido su trabajo a plataforma. Mire que no son sino 3 tipos penales que le estoy exigiendo, bien hechecitos por cada grupo. Yo tengo que leerlos, tengo que mirar, tengo que valorar sus opiniones, tengo que a esas valoraciones, porque ustedes ya están en la capacidad de interpretar, de analizar las normas, tengo que valorar eso y me quita un poco de tiempo. No solamente tengo este grupo, tengo más grupos de acá de esta universidad, tengo varios grupos, alrededor de 8 grupos tengo de otras universidades junto con esta, entonces el tiempo mío es complicadito. Entonces, por eso pido de manera muy respetuosa su colaboración en todo esto. Y ese es el objetivo de nosotros, colaborarnos para poder obtener el fin final, que es
poder dictar todas las clases y poder que ustedes entiendan lo poco que conocimientos que uno les transmite. Esa es mi finalidad, no es más, ¿vale? Bien. Bueno, doctores, creo que ya queda claro de qué manera vamos Doctor, una pregunta. Señora. El detalle es que ayer salió un grupo de 2 personas que no lograron asistir. Entonces, que si Summer se podría darle un tema a ellos. De las personas que no lograron, o sea, ingresaron tarde, creo. Hay un grupo distinto, Sí. un grupo más y necesitan un tema para presentar. Bueno, entonces vamos a mirar qué tema de los que no hemos visto. Vamos a ver. Ya está el tema de la salud pública, ¿no? Ya está de los últimos, de los que estructuramos al final. Vamos a mirar entonces, comuníqueles que me hagan un trabajo sobre el título 14, que ese no lo tocamos, creo, el título, perdón, 14 o 14, que ese va del artículo 386 al 396, creo. Ahí están los 10 que son los mecanismos de participación democrática. Entonces, que me hablen sobre eso, porque esos delitos también se dan mucho en Colombia cuando vienen a ver las diferentes elecciones. Entonces, que me hablen de eso. Creo que es el título 14 y me habla de los mecanismos de participación democrática. Entonces, para que doctora Dana, por favor, les comunique. O si están en el grupo, si están en clase, perdón, entonces me van comunicando, me van apuntando eso. Título 14 o 14 y de los mecanismos de participación democrática, como les indiqué, eso va del 386 al 396 o 398, algo así. Bueno. Profe, ¿cuándo inician las sesiones? A ver, otra situación. Iniciamos el próximo jueves. Y Profe, vamos a disculpe. iniciar. Señora. Es decir, profe, buenos días. Ya lo saludé, profe. Es decir, subimos los trabajos, pero también exponer, pero el tiempo de exposición de nosotros, a eso era lo que me refería. ¿Cuál va a ser ese pues tiempo? El tiempo. A ver, Sí, profe, yo son tenía la 9 misma grupos. pregunta. Son 9 grupos. Serían 10, doctor. Bueno, 10 grupos. No sé si con media hora cada grupo alcanzaremos a cubrir el tiempo, porque nos quedan 7 clases. Recuerden que expondría, uy, sí, sobrado, pues porque expondrían 4 por clase. No, yo creo que un poquito más, porque si son 7 clases, yo creo que por ahí cada uno, 7 por 2, 14, yo creo que máximo cada grupo 1 hora, máximo. Claro está, si nos sobra tiempo, explicaremos algunos otros que nos falten. Hay uno que es de los bienes sumergidos, que ese es nuevo también y que tenemos que explicarlo nosotros acá. Es muy corto, pero de igual manera, si nos da el tiempo, lo explicaremos. Porque lo importante es que nos queden todos casi cubiertos, ¿no? Es difícil, pero bueno. Yo creo que 1 hora por grupo. Son 7 clases, serían 7 por 2, 14, nos sobraría una clase. 1 hora por grupo. O sea que tiene que ser bien, y es que son 10 tipos penales, entonces sí, más o menos 1 hora por grupo. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, aporte? ¿Cuándo toca entregarlo, profe? Doctora, yo activo página, plataforma el fin de semana. La dejo activa toda la otra semana y hasta el día 7 que estamos terminando clases. Pero vuelvo y reitero, doctores,
como somos colombianos, no dejemos todo para lo último. Recuerden que yo tengo que calificar, leer todos esos, los 10 grupos. Si para el día viernes, es decir, de mañana en 8 días, ya todos han subido el trabajo a plataforma, me dedicaré sábado y domingo a calificar. Entonces, les ruego que sea última fecha de mañana en 8 días, por favor, ¿vale? Porque yo sé que ustedes trabajan, me hacen los grupos, el trabajo, algunos lo hacen extenso, entonces tengo que ponerme a leerlo todo, mirar si está bien hecho, si utilizaron bien los tipos penales, todo eso tengo que analizar, si bien jurídicamente protegido, todo. Entonces, como máxima fecha, si pueden, para de mañana en 8 días, tenerlos ya en plataforma. ¿Algo más? Listo. Entonces vamos a continuar con la clase. Alguien que me recuerde, por favor, qué fue lo último que vimos en la clase pasada, me haga un resumen de lo que se vio para saber qué fue lo último que vimos y poder iniciar con lo demás. Sí, doctor, estuvimos viendo lo del feminicidio, sobre que en 1976 Diana Russell fue la primera persona que pues mencionó la palabra, y también la activista Jane Caput, se habló de la Convención de Belém do Pará, se habló de relación íntima y no íntima, cuando es relación íntima es como con nexo familiar, y no íntima era sin nexo familiar. También se habló de conexión, por conexión, que son mujeres asesinadas por estar presentes, ya sea con la intervención en la conducta punible o sin la intervención. Ay, De feminicidio sexual, hablamos del artículo 348, de los delitos que no admiten oportunidades de, ¿sí? Y no más, profe, nos pidió que investigáramos un poco más, entonces, pues, si puedo hablar, profe, que investigáramos un poco más acerca de eso. Entonces, no sé si puedo explicar, profe. Sí, dale. Ah, bueno. Entonces, hay diferencias entre el homicidio y el feminicidio. Por ejemplo, el homicidio es contra la vida de una persona, mientras que el feminicidio va contra la vida, integridad y dignidad de una mujer. Otra diferencia es que la temporalidad del homicidio es instantánea, mientras que en el feminicidio ocurre violencia que puede ser progresiva. Desde antes hay una violencia manifestada. Otra es que en el homicidio la víctima puede ser cualquier persona, mientras que en el feminicidio son mujeres o personas trans. También investigué que, bueno, como se sabe, el feminicidio es un crimen de una mujer pues asesinada por el hecho de su género, de ser mujer. Y por ese hecho la prisión va 5 años más. También, como ya habíamos visto, la primera activista escritora sudafricana, Diana Russell, en 1980 aparece Marcela Lagarde, que investigó sobre la importancia de hablar sobre el feminicidio, y en el 2009 la Corte Interamericana llamó feminicidio al asesinato a causa de 8 mujeres en México, en Ciudad Juárez, donde fueron violadas, torturadas, asesinadas, y en ese caso se culpó al Estado por no haber intervenido para que no sucedieran esas cosas. Así que en el 2012 ellos tipificaron el delito y pues allá es más grande, se debe pagar de 40 a 60 años. En el 2015 en Colombia se crea el delito por la lucha de la familia. En el caso de Rosalía Celis, la ley que estamos estudiando, como ya sabemos que fue empalada en el Parque Nacional en el 2002. En el 2016 en Argentina el caso más sonado fue el de Lucía Pérez, que fue una chica que fue víctima de una agresión sexual inhumana al ser
perpetrada por dos tipos, o bueno, uno era un jíbaro, un vendedor de drogas, y el otro era un conocido de ella, y pues entre los dos abusaron sexualmente pues de ella, y por esa causa murió. Y bueno, otro que según la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay un promedio de 137 mujeres en todo el mundo que son asesinadas por un familiar cada día, ya sea por un novio, exnovio, amigo, tío. Y con esto se comprueba que la casa es el lugar más probable para perder la vida de una manera violenta, o sea, entre los mismos familiares, el círculo donde se mueve la persona. Se dice que de los 25 países más violentos contra las mujeres, 14 son latinoamericanos, lo que indica que pues estamos con unos índices muy altos de estos casos de feminicidio. En circunstancias extremas, en el 2018 fueron asesinadas 3.287 mujeres. Y tal como lo describe Marcela Lagarde, la palabra feminicidio viene de una necesidad fundamental por darle un reconocimiento simbólico y político a las muertes de esas mujeres y por aumentar pues las penas para que eso no se repita. También estuve investigando sobre algunos casos que hubo aquí en Colombia bastante duros en el 2020, está el de Barranquilla en este noviembre 17, que se continúa el proceso por un hombre de apellido Maldonado, que hace dos años le dio, pues al parecer era el culpable, ¿no? Se dice que al parecer, pero pues las pruebas indican que él fue. Dio muerte a Brenda Pájaro, que era una ama de casa que desapareció después de haber acompañado a la niña que tenía un problema de parálisis cerebral. La acompañó a un centro de rehabilitación y después de un mes el cadáver de la mujer apareció, de la mujer tenía 44 años, apareció con indicios de tortura y abuso sexual. Entonces se reunieron muchas pruebas con las grabaciones y se detectó que él había sido pues el abusador y pues asesino, y creo que hasta satánico era, algo así. Y en los cargos se revisó pues su prontuario y tenía 8 asesinatos más. En Bucaramanga también en el 2011 la docente de Barrancabermeja, que fue asesinada por el ex esposo de un trabajador que pertenecía al sindicato del abuso, que apenas cometió él pues el asesinato, desapareció y tuvieron que buscarlo o sea, la orden de captura no se dio porque desapareció. En Santa Marta, en noviembre 10, Katy Juliet Vides Esmeral, de 36 años, también fue asesinada por su esposo Johnny Vázquez Carrillo, de 54 años, porque la vio bailando en una reunión, en una celebración, y por eso la apuñaló. El individuo fue capturado. Y otro caso de junio del 2017 fue el de las Antillas, una pareja que se fue como a un paseo. Allá él le iba a proponer matrimonio, pero él ya presentaba indicios de violencia con ella. Allá lo que hizo fue que la asesinó y el individuo fue capturado se trató de suicidar 2 veces. En Villavicencio, el 29 de octubre, también Diego Castaño asesinó a su compañera sentimental con un martillo en presencia de sus hijos de 6, 4 y 2 años. O sea, un agravante. Y en Bogotá, el 16 de octubre, Miguel Parra atacó a su pareja Ángela del Pilar Ferro con un hacha. Es el último que hemos sabido, del que apareció por todas partes, que se cortó el cabello, que se disfrazó, se fue. Pero sin embargo lo lograron atrapar y pues la muchacha agradeciendo que lo hubieran logrado atrapar porque lo hubieran capturado, porque la intención de él era asesinarla, pero el niño como vio que... Se te escucha muy bajito, Emperatriz. Ay, como el niño vio que la estaban agrediendo, ay, muchas gracias, doctor Vladimir. Como el niño vio que la estaban agrediendo, entonces de inmediato avisó y se la pudieron llevar a un hospital y pues no perdió la vida por esa razón. O sea que ahí hay como una tentativa. Eso es pues más que todo lo que investigué, profe.
Listo, gracias, doctora Beatriz. Ojo, miren, hace como unos 6 años más o menos se llevó a cabo a nivel mundial un estudio sobre los países más corruptos del mundo, uno de eso. Colombia quedó en segundo lugar a nivel mundial de los países más corruptos del mundo. Y se han llevado algunas encuestas también sobre la violencia contra la mujer y sobre el feminicidio. En Latinoamérica, Colombia también está como en tercero o cuarto lugar de maltratar a las mujeres. Entonces, mire que Colombia, a pesar de que es un país muy hermoso, muy bello y tiene gente muy hermosa, muy bella, también hay personas que cometen estas conductas punibles contra la mujer. Debemos nosotros propender por esa protección a la mujer y porque se le otorguen todos los derechos que tiene la mujer, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a muchas cosas que de igual manera tienen primero esa obligación el Estado y la sociedad colombiana, y segundo, pues ellas también tienen esos derechos por ejemplo, al trabajo, a derecho a ser oída, a ser escuchada, a pagársele un salario digno, igual que al del hombre, aun cuando acá no se paga un salario digno a nadie casi. Los únicos que ganan salario digno son los que ostentan el poder. Por ejemplo, los magistrados, los legisladores, el Congreso, son sueldos de más de 30 millones de pesos. Decía un amigo, perdonen lo que voy a decir, 30 millones de pesos fuera de uñas. Entonces, este país es complicadito y corrupto. Yo siempre les he dicho y creo que les dije que el cáncer más grande que tiene nuestro país es la situación de corrupción. Es el cáncer más grande. Acá no hay ni grupos armados al margen de la ley, ni FARC, ni nada de eso que le hagan tanto daño como las personas que ostentan el poder. Bien, doctores, ¿alguien más averiguó sobre el feminicidio? Pues esto que nos acaba de dar la doctora Emperatriz, bienvenido, y ahí nos damos cuenta que en Colombia se le causa mucho daño a la mujer y se le quita la vida con sevicia, ¿no? Que esa es otra situación grave. Bien, entonces vamos a hacerla, o alguien averiguó algo más, creo que no. Bueno. Profe, yo tengo algo. Bueno, dale, doctor Emerson. La sentencia 297 del 2016 habla sobre el feminicidio porque le colocaron una demanda de inconstitucionalidad a uno de los apartes del artículo 104, que a lo último declaró exequible, pero condicionado. Y ahí habla de que hay 3 tipos de feminicidio. El feminicidio íntimo familiar, cuyo elemento determinante en la intención del homicidio en razón al género corresponde al trato de la mujer como posesión. El feminicidio sexual, en el que la intención responde a que la mujer es un objeto para usar y desechar. Y el feminicidio en el contexto de grupo, que se refiere a los cometidos dentro de una relación grupal en la que, además de los factores socioculturales del contexto en el que se forma el grupo, las relaciones entre el agresor y la víctima vienen determinadas por las referencias internas del propio grupo, la dinámica existente dentro de este y la relación particular del agresor con la víctima. Esta sentencia, profe, es muy interesante porque también nos puede colaborar en lo que es el tipo penal, da una descripción de los elementos del tipo penal. Aquí los definen solamente como en 4 o 5 características. Nos habla del precepto legis y del santio legis, que son lo que está constituido los elementos del tipo penal. Y dentro del tipo penal habla sobre el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta y el objeto jurídico y material del tipo penal. Entonces, pues es muy interesante esta sentencia para que los compañeros la lean y entiendan un poco más a qué se refiere el trabajo que usted está solicitando para la exposición. Listo, muchas gracias. Nosotros acá alcanzamos a ver la clasificación del feminicidio, el íntimo, el no íntimo, el por conexión, el sexual, el feminicidio infantil, el feminicidio cultural o social. ¿Nosotros vimos eso o no? Íntimo, no íntimo, profe, y por conexión, hasta ahí llegamos.
sí, en el resumen que hice ahorita para decirle al doctor, si teníamos relación íntima con nexo, no íntima sin nexo familiar, por conexión y sexual. El otro que menciona, de pronto no, profe. Ah, bueno, entonces ayer creo que una doctora me dijo que le hiciera como una explicación del sexual, ¿no? Entonces, el sexual decíamos que es cuando existe una relación sexual, ya sea consentida o violenta, entonces se da y antes del feminicidio, pues hablábamos también de la tortura, de las mutilaciones, a esas mutilaciones se les denomina ablaciones, ¿cierto? Que es la mutilación del clítoris en algunas regiones de África, algunas sectas que le quitan el clítoris desde los 3 a los 7 años a la mujer para que no se sienta ninguna sensación. A esto se le denomina ablación del clítoris o infibulación. También se le llama a esta supresión del clítoris de la mujer y son una situación cultural y una situación de costumbre. Entonces es importante que se tenga acá esa situación. Sí, profe, aporto. En una película que se llama La Flor del Desierto se habla pues expresamente de lo que es la situación con con la ablación de una modelo que pues sufrió en su tribu la ablación y después como para integrarse pues a la vida normal era bastante difícil por sus relaciones pues con su pareja. Entonces es una historia interesante, dolorosa, pero interesante. Listo, gracias. Viene un feminicidio infantil como otra clase de feminicidio. Y es que cuando se comete asesinato o se le quita la vida a manos del hombre a una niña, sin importar el grado de parentesco entre la víctima y el victimario. En Colombia podríamos decir nosotros que este feminicidio infantil es cuando se le quita la vida a una menor de edad, ¿cierto? Menor de 18 años. Entonces, habría una circunstancia de mayor punibilidad cuando se le quite la vida a una niña menor de 14 años. Recuerde que cada uno de los delitos que se cometan contra los niños menores de 14 años se les agrava la conducta por su misma situación de edad, tanto psicológica como física, entonces acá se agravaría la conducta. En la ley 1098 del 2006, que es la que nos habla de la infancia y adolescencia para estas personas que cometan feminicidio contra estas niñas y cualquier delito que se cometa contra los menores de edad, pues hay una situación en el artículo 190 y subsiguientes de la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, o de la responsabilidad penal de menores, donde se le indica que la persona que cometa una conducta punible contra los menores de edad no tendrá ningún beneficio de la ley, toda vez que en algunos delitos pues habrán algunos beneficios que la misma ley otorga al infractor, habrán algunos preacuerdos y negociaciones, ¿cierto? La ley procesal penal, cuando nos indica esos preacuerdos y negociaciones, es que se puede negociar algunas cosas entre la defensa, el acusado y la fiscalía. Esos preacuerdos y negociaciones, si quieren leerlos, están tipificados en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. Con eso van adelantando algo del procedimiento cuando lo vean. Existe también la solicitud por parte de la Fiscalía, si así lo determina el delito, porque se necesitan algunos requisitos para que la Fiscalía pueda solicitar la imposición del principio de oportunidad. El principio de oportunidad nos habla del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, que suspender es no continuar con la persecución penal o con la acción penal. Recuerden que la acción penal es la persecución que hace el ente acusador, en este caso la fiscalía, cuando tiene conocimiento de una noticia criminal. Entonces ellos van a mirar y se hablan con la defensa y con el imputado o acusado y podrán llevar a cabo
la solicitud ante el juez de control de garantías mediante una audiencia que se lleva a cabo ante él para que se pueda solicitar el principio de oportunidad, interrumpir la persecución penal. La persecución penal, pues, es que cuando la fiscalía tiene eso se llama acción penal y viene a ser la misma persecución penal. Cuando la fiscalía tenga conocimiento de que se ha cometido una conducta punible o que hay alguna persona que es presunto autor o partícipe de haber cometido esa conducta punible, dentro del proceso se puede solicitar si reúne los requisitos que el principio de oportunidad del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, porque hay algunos delitos que no permiten solicitar el principio de oportunidad. Los delitos que tengan o que comporten una pena privativa de la libertad menor de 6 años se puede solicitar el principio de oportunidad. De igual manera, hay algunos delitos, doctores, que por indemnizar integralmente a la víctima se puede solicitar la preclusión del caso, la preclusión del proceso. No todos los delitos admiten esto, doctores. Entonces, la situación de preclusión del caso, nosotros la encontramos en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal para ir mirando, indagando, para cuando lleguen ustedes a su procesal penal ya tengan entendido más o menos qué es lo que se puede llevar a cabo dentro de un proceso en beneficio de la persona que ha cometido la conducta punible. En el caso que estamos hablando del feminicidio infantil, pues no habrá ningún acuerdo, no se podrá otorgarle ningún beneficio a la persona menos que cometa un feminicidio de una niña menor. Los delitos sexuales tampoco, es decir, ninguna conducta punible que se lleve a cabo contra un menor, la persona, el sujeto activo, no tendrá ningún beneficio, ningún acuerdo dentro de eso. Otro beneficio que se puede tener en algunos o en la gran mayoría de delitos es que cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación, en esta audiencia, si se allana cargo la persona, allanarse a cargos es aceptar cargos. Si se allana cargos o se acepta cargos, dice la ley que tendrá una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer. Artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, si se allana cargos, pero ojo, doctores, acá hay que tener en cuenta muchas cosas. Si realmente la persona no cometió la conducta punible, es inocente, pues cómo se va a allanar a cargos, cómo va a aceptar cargos, ¿cierto? Y hay muchos abogados que le indican por ganarse unos pesos que no, que eso acepte cargos que le dan hasta la mitad. Ojo, esa palabrita, por eso les digo que hay que saber interpretar cada palabra de nuestra norma penal. Hay que utilizar los signos de puntuación porque nos puede variar con una coma, con un punto, lo que quiere decir ese concepto. Entonces acá en el artículo 351 nos indica que hasta la mitad de la pena. Nos diría que la mitad de la pena, pero dice hasta porque deben confluir algunos requisitos fundamentales para que a esta persona se le dé hasta la mitad de la pena. Y por eso yo siempre les hablo a ustedes, me aparto un poquito acá de esto, porque muchos abogados lo único que solicitan y quieren es que el cliente les pague determinada cantidad de dinero, después se olvidan de trabajar, o por el contrario les dicen que en esta audiencia se allanen a cargos, se acepten cargos porque se les da una rebaja de hasta la mitad de la pena y que eso es un beneficio del Estado. Ojo, ¿y qué tal si esa persona es inocente? Tenemos que ir hasta el final y probar y demostrarle y darle el convencimiento al juez de que mi cliente es inocente. No sé si les contaba que antes de la pandemia, como un mes antes, eso fue en diciembre, noviembre, un chico que había cometido una conducta punible de homicidio y contrató a unos abogados, una señora y un señor, creo, y en la audiencia de imputación le indicaron, lo asesoraron, que no, que era mejor que aceptara los cargos de que había cometido la conducta punible de homicidio. Pues uno asustado y una persona que no conoce en leyes, un chico de 22 años del campo, agricultor, pues en esa audiencia aceptó cargos, doctores. Y eso es mal porque
según la historia del hecho, se podría argumentar una legítima defensa del artículo 32, numeral séptimo. Se podría argumentar una legítima defensa, sino que por pereza, por no trabajar, por deshonestidad, le cobraron un dinero y le dijeron que aceptara cargos. De igual manera, en la audiencia de verificación de pena y sentencia que se hace antes de la del juicio oral, el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, me habla de esa audiencia, allá también, ante el juez de conocimiento, también aceptó cargos, porque en esa audiencia lo primero que hace el juez de conocimiento es preguntarle a la persona, ¿usted aceptó cargos en la audiencia de formulación de imputación? ¿Lo hizo consciente? ¿Lo hizo voluntariamente? ¿Lo hizo sin ninguna presión? ¿Lo hizo sin ninguna coacción? ¿Lo hizo sin ninguna amenaza? ¿Usted aceptó cargos allá? ¿Lo hizo sin eso? Sí, no lo hizo. Acá nuevamente le pregunto, ¿usted va a aceptar cargos de ese delito? Que sí, los abogados me dijeron que aceptara cargos y aceptó cargos. Ya después de eso, doctores, no hay lugar a la retractación. Grave ya, ya no se puede hacer nada. A mí me llamaron después de esa audiencia, fui a verle con la juez y muy chévere, y la juez me dijo, ya no hay nada que hacer, doctores, esa es una forma de poder, ¿cómo digo? Hay que atender al cliente y decirle todos los beneficios y todas las posibilidades que se puedan venir en contra. Y eso mal hecho, doctores, por recibir 20, 30, 15, 5 millones de pesos, actuemos mal con el cliente. Yo eso sí lo reprocho, y si puedo denunciar, lo hago, porque yo no estoy de acuerdo con esa situación. Ahí se podría fácilmente haber solicitado que fue en legítima defensa, porque fue legítima defensa. Pero no, por no trabajar, doctores, y eso, yo con eso no comulgo, doctores, y en eso sí, la persona que me falte a mí a la honestidad o que pueda denunciarlo, lo hago. Profe, un aporte en esa situación. ¿Cómo? Un aporte en esa situación. Señor. En un caso personal y pues también igual para anexar, no solamente responsabilidad del abogado defensor, sino también usted como juez de garantías tiene esa situación. A mí me sucedió, yo acepté cargos, me condenaron y en segunda instancia todo el proceso se fue abajo porque el tribunal dijo que el juez de garantías en ningún momento se ve reflejado de que realizó una entrevista personal, totalmente personal, con la persona que acepta los cargos. Debía haberse dejado un antecedente de que se me habían informado todas las consecuencias que desprendían de solamente yo a decir que se aceptaba los cargos, y por eso se cayó un proceso que llevaba 10 años en los juzgados penales, profesor. Claro, ojo, pero es que en cada una de las audiencias tiene un objetivo. Nos salimos un poquito del especial, pero estamos en el procedimental. Pero ojo, doctores, en cada una de las audiencias los jueces, por ejemplo, en esta que es importantísima de formulación de imputación, se le pregunta, y el juez, que es muy pilo, le pregunta 2 y 3 veces: Pedrito Pérez, usted está aceptando cargos, lo hace voluntariamente, de verdad, cuénteme que estamos, y esta es la única oportunidad que tiene usted para decir que lo hace voluntariamente. Usted fue asesorado por su abogado y el abogado le indicó qué situaciones se dan si usted acepta cargos o si no acepta cargos. Y en esa misma audiencia le pregunta o le dice, ¿lo hizo sin ninguna amenaza, sin ninguna coacción? ¿Lo hizo de verdad? Y le pregunta varias veces. Entonces, y le dice, mire, Pedrito Pérez, si bien es cierto que estamos en esta audiencia, está la fiscalía que le va a llevar a cabo el conocimiento de los presuntos delitos, está su abogado, este es el momento para usted, si no lo hizo con voluntad, poderse retractar. Ojo, porque si su abogado lo asesoró y le dijo que tenía que aceptar cargos, usted, si no quiere, no lo debe hacer. Eso es fundamental, preguntarle al cliente. Y segundo, recuerde, doctor, que pues los jueces son
ellos no pueden intervenir ni declinarse para cualquiera de las partes, es decir, favorecer a ninguna de las partes. Entonces acá si el juez lo sacó a usted y le preguntó y le dijo, la parte lo puede también denunciar porque el juez no puede favorecer a ninguna de las partes. Entonces el juez lo único que hace en la audiencia es preguntarle varias veces y decirle, indicarle, darle esa seguridad de que este es el momento en el cual si usted fue presionado, si no fue bien asesorado por su abogado, diga acá, y si no quiere aceptar, no es voluntad, o si quiere aceptar, pero que lo haga voluntariamente. Todo eso es fundamental en esa situación. Y como la persona por lo general no conoce de la ley, la persona, en este caso, por ejemplo, que me ocurrió allí en un municipio cerca, es una persona que vive de su jornal diario, sembrando papa, maíz, pues se asustan, ¿cierto? Y ellos creen en la palabra de uno porque uno es el abogado. Y ellos creen en esa defensa que uno les va a llevar a cabo, doctor. Y ellos confían más del 100%, yo diría el 1000% en el abogado porque es el que conoce de leyes. Y ellos creen en todo lo que uno les diga. Entonces estos dos señores le dijeron que no, que aceptara cargos, que hasta la mitad de la pena, que era un beneficio del Estado, que no, toda esa situación. Y pues el chico aceptó cargos y se podía haber llevado a cabo o solicitar que se cometió la conducta punible por legítima defensa de acuerdo al artículo 32, numeral séptimo del Código Penal. Y todo eso, doctores, fuera del tema que me toca o me corresponde darles, esa manera de consejo. Hay muchos abogados y por eso estamos nosotros con esa mala fama que nos tiene la sociedad. Hay veces que uno va a alquilar un bien inmueble para oficinas o para vivienda y lleva todo, cumple con todos los requisitos, con todo, y al final le preguntan a uno, ¿y el señor qué hace? Le da a uno pena decir que es abogado, doctores, porque si dice uno que es abogado, entonces el señor le dice, no, permítame un momento, yo lo llamo a las 4, reviso documentos y miro y a las 4 le doy la razón. Y resulta que se va pensando el señor, no, este señor es abogado. Primero, no me paga los cánones de arrendamiento. Y segundo, como es abogado, se puede quedar con mi inmueble. Entonces, no le arriendo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque muchos, no generalizo, muchos abogados no actúan con la debida honestidad, con el debido decoro, con la debida ética, y por sacarle cualquier plata al cliente, doctores le cobran y después no se aparecen o no le llevan eso. ¿Usted qué debe prometerle al cliente? Trabajo, doctores, trabajo. No les prometan que lo saca en 4 o en 3 meses porque eso es una falacia. Eso es una falacia, doctores. Este trabajo es de medios, no de resultados. Yo no le puedo prometer a una persona que cometió una conducta punible de homicidio sacarlo en 4 o en 5 meses. Es una mentira. Pero sí deme los 15 millones de pesos para iniciar o los 20 millones. Y después de que los tenga me hago el bobo y después no voy al juzgado, no me comunico con el cliente ni con su familia. No, doctores, pilas, pilas con eso. Esto es para, ustedes van a ser los futuros jueces, magistrados, fiscales. Hay que aplicar la norma como es, doctores. Esto es fundamental. Entonces, si aplicamos la norma como es, nos da el resultado del cual o para el cual se creó la norma. Por eso vemos todos los delitos, en qué consiste, cómo son, cómo se pueden dar, cuál es el mínimo o el máximo de quantum punitivo, toda esa situación, para que nosotros tengamos en cuenta eso. Yo creo que cuando vieron el penal general les hablaron de esta manera y les dijeron hay que aplicar la norma como es. Lo mismo, por ejemplo, cuando se lleve un testigo, no lo preparen para que diga lo que no conoce. Dígale al testigo, le van a hacer unas preguntas más o menos así y así. Diga lo que conoce, diga la verdad, no diga más nada, ni se extienda. ¿Usted conoce los hechos? Sí, conoce. Bueno, le preguntan, ¿cómo ocurrieron los hechos? Explique cómo ocurrieron los hechos si es el interrogatorio. O si es el interrogatorio, cuando le formulen la pregunta, allá como son preguntas cerradas, diga usted sí o no. Si la pregunta no hace referencia al hecho que usted conoce, que usted vio por los 5 sentidos, pues diga que no.
diga la verdad, no vaya a decir nada ni mentiras, porque conozco algunos abogados que preparan a un testigo que no tiene conocimiento de la ocurrencia de los hechos, lo preparan tanto que el hombre se convence y va y dice de lo cual no tiene conocimiento. Eso tampoco es honesto. Doctores, bien, entonces, gracias, doctores, por ese aporte. Entonces, estamos hablando del feminicidio infantil y decíamos que acá no hay ningún beneficio de acuerdo a la ley 1098 del 2006 para los que causen cualquier delito contra los menores de edad. Se están incrementando mucho los delitos de acceso carnal contra los menores de edad, pero ese delito por lo general se comete o lo cometen los familiares, los más allegados contra estas personas, y si se llega a cometer el feminicidio, será castigado severamente cuando sea cometido contra un menor de edad. Ese es el feminicidio infantil. El feminicidio social o cultural. Doctor, ¿puedo hacer una acotación? Sí, señor, claro. Bueno, casualmente ayer se le dio trámite al proyecto para que los delitos sexuales cometidos contra niños no tengan fecha de caducidad ante la justicia. Normalmente, y dentro de la legislación existía la posibilidad de uno denunciar una vez se cumpliera la mayoría de edad y 20 años más, o sea, hasta los 8 años se podía hacer una denuncia por delito sexual siendo menor de edad. Ahora que levantaron esa restricción y ya solamente falta que el proyecto pase a sanción presidencial en los próximos días para que se convierta en una realidad. Eso es verdad, doctor, porque anteriormente se decía que caducaban después de cumplir la mayoría de edad y 20 años más. Hay unos delitos que no tienen prescripción, entonces sería bueno que estos delitos también no tuviesen prescripción para poderlos denunciar. Entonces, me parece bien y ojalá suceda esto. Bien, ahora vamos a hablar de un delito de feminicidio por situaciones de costumbre, por situaciones sociales de algunos países o de algunos grupos. Entonces, cuando se presenta este feminicidio o se le da muerte a la mujer, ya sea por el rechazo social que se le tiene a la mujer, ya sea porque la mujer no es, ¿cómo se denomina eso? No es virgen en el matrimonio. Recuerde que en algunos grupos se necesita que la mujer llegue al matrimonio con su virginidad. Eso da pie para que el marido, al comprobar que no es virgen, le quite la vida. Eso es una situación de cultura, una situación de educación, una situación de costumbre, porque hay repudio a la mujer y se le da muerte por parte del esposo cuando se determina, y es un requisito para que la mujer pueda llegar al matrimonio con su virginidad. Entonces, si no lo es, el marido en algunas ocasiones le quita la vida a la mujer. De igual manera, es un feminicidio cultural lo que les hablábamos de la ablación del clítoris o la infabulación del mismo, que es el corte de los genitales de la mujer entre los 3, creo, y los 7 años. Eso se denomina clitoridectomía. A eso se le denomina por parte le hacen esa oblación por parte de una curandera, una partera, generalmente utilizando algunos elementos que no cumplen con las ¿cómo se denomina? Las normas de bioseguridad en salud, y eso se le puede, causándole de pronto infecciones, causándole hemorragias, causándole malas prácticas y la muerte, ¿no? Entonces, por eso también, por situaciones de cultura, situaciones de costumbres, de toda esa situación. Yo conozco un grupo religioso, doctores, y se van a reír, un grupo religioso que tiene como costumbre dentro de sus funciones que cuando exista un matrimonio, cuando hay un matrimonio,
¿cómo se llama? El que celebra, el pastor. Cuando hay el pastor que celebra y celebra el matrimonio, la primera noche debe dormir la mujer, la esposa, la novia con el pastor. Yo creo que les indicaba y les decía. Y entonces acá en este feminicidio por cultura también, si no se cumple algunos requisitos que están dentro de esa sociedad o dentro de ese grupo, pues entonces hay la posibilidad de que se actúe y se le quite la vida a la mujer por esa misma situación. Bien. Acá el sujeto, perdón, el bien jurídicamente tutelado, pues viene a ser la vida, que yo les indicaba que se encuentra en el título 1 de nuestra norma penal del libro segundo. Entonces, bien jurídicamente protegido en la vida. El sujeto activo, yo creo que decíamos que es un sujeto activo de acuerdo al artículo, no le da el legislador ninguna cualidad ni ninguna característica diferente a los demás. Entonces, viene a ser un sujeto activo común e indeterminado porque el legislador pues no exige esa calidad y es cualquier persona que pueda cometer esta conducta punible de feminicidio, ¿cierto? Simplemente si se comete la muerte de la persona por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener esa animadversión, por el hecho de haber ese empalamiento, por el hecho de todos los numerales o literales del artículo 104A. El sujeto pasivo, pues, ¿qué clase de sujeto pasivo es? ¿Determinado o indeterminado? Determinado, una mujer. Indeterminado. ¿El A ver. pasivo? El sujeto pasivo en el feminicidio, ¿qué clase de sujeto es? Determinado. Determinado, es una mujer, ¿vale? Doctora Ana, se cansó y me bajó la mano. Doctor, no, tengo una inquietud en el tema de feminicidio con las culturas étnicas, que ellos pues tienen su propia forma de castigar. ¿Ahí no se configura? Sí, claro. Ojo, doctores. Si bien es cierto que las jurisdicciones especiales, en este caso la jurisdicción indígena, pues se le otorga por parte de la Constitución Política para que ellos mismos castiguen a los miembros del resguardo cuando hayan cometido una conducta punible o hayan vulnerado algún derecho fundamental. Pero también recuerden, doctores, que la Constitución Política se hizo con base en la protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Es protectora fundamental de los derechos. La Constitución Política prohíbe esencialmente las penas que se le vayan a imponer a esa persona que ha cometido una conducta punible que vulneren derechos fundamentales. En el evento que se cometa una conducta punible dentro de ese resguardo y la sanción o la pena vulnere derechos fundamentales, intervendrá la justicia ordinaria para el restablecimiento de esos derechos fundamentales de esa persona. Recuerden que anteriormente hubo unos casos donde a la persona que dentro del resguardo o miembro de esa comunidad se le castigaba amarrándolo a un cepo era un tronco en el patio del resguardo, lo amarraban ahí, le empezaban a dar 40, 50 latigazos. Eso va en contra de la dignidad humana, en contra de su integridad personal. Intervino la justicia para que, como vulnera derechos fundamentales, hoy en día no se puede llevar a cabo esta clase de penas que vayan en contra de los derechos y de la dignidad humana. La Constitución Política prohíbe el destierro, la tortura, la pena capital, toda esa situación como castigo. Entonces, ¿qué sucede si se vulnera un derecho fundamental de esa persona? Interviene la justicia ordinaria para restablecer ese derecho y no podrán. Por eso también tienen la facilidad o la posibilidad de privarlos de la libertad y de hacer o de aplicarle algunas otras penas que no vayan y vulneren derechos fundamentales. Creo que ustedes, y en todas las ramas de que vamos a ver del derecho penal, cuando vieron el derecho penal general, hay unos principios y normas rectoras del artículo o el título primero del artículo número 1 que dice y nos habla de principios y normas rectoras. Dentro de eso es el primero
tanto en el Código Penal es la dignidad humana, en el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906, es la dignidad humana, en los acuerdos y tratados internacionales es la dignidad humana, en el artículo número 1 de la Constitución Política es la dignidad humana, en la Ley 111, perdón, en la Ley 1123 del 2007 es la dignidad humana. Y entonces, como nuestra norma penal y nuestra norma de procedimiento penal y las demás normas se hicieron con base en la Constitución Política, se debe tener en cuenta esa dignidad humana y esa protección de los derechos fundamentales. Y en todas, en la ley 906, usted ahí no habla de principios y normas rectoras, sino habla de garantías procesales y inicia con la dignidad humana. Y yo creo que ustedes vieron esos principios y normas rectoras, esa dignidad humana, como segunda medida, la integridad o integración del derecho penal. Tercero, los principios rectores de la pena, que es la necesidad, proporcionalidad, razonabilidad. Como cuarto, las funciones de la pena, que son 5 funciones de la pena: una prevención general, una protección al condenado, una prevención especial, una reinserción a la sociedad. Y esos son garantías que debe tener la persona, ¿no? Entonces, si dentro de la pena se vulneran derechos fundamentales, va en contra de nuestra Constitución Política. Entonces, allá en eso se llaman jurisdicciones especiales. En la jurisdicción especial indígena, pues, si bien es cierto que se le da la facultad para que ellos mismos castiguen, también es cierto que no ir en contra de la dignidad humana ni de los derechos fundamentales. Existe otra jurisdicción especial que es la militar. Ellos de igual manera tienen la posibilidad y la viabilidad, de acuerdo a la Constitución, para que ellos impartan justicia de acuerdo a las personas que han cometido y que sean miembros de la justicia penal militar. Y si cometen una conducta punible, pues la justicia penal militar también le aplicará la ley 906 del 2004, pero ellos también tienen su norma sustantiva, donde tipifican o incorporan dentro de esa norma sustantiva los diferentes delitos. Por ejemplo, el delito del centinela, y muchos delitos más, pero aplican la ley 906 del 2004 sin ir a vulnerar derechos fundamentales de esas personas. No siempre la justicia penal militar, siendo una justicia especial, no siempre lleva a cabo el proceso de algunos delitos. Hay algunos delitos que necesariamente se deben llevar por parte de la justicia ordinaria de acuerdo a la gravedad del delito. Se llevan a cabo aquellos que se cometen en función de su trabajo, pero hay delitos que cuando están, por ejemplo, de permiso los militares y cometen una conducta punible, no podrán llevarlos ellos, sino será la justicia ordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Existe otra jurisdicción especial que es la de menores de infancia y adolescencia, que tiene unas especificidades importantes y diferentes a la ordinaria, a la justicia indígena y a la especial militar. Entonces, cada una de ellas tiene unos objetivos, pero todas, doctoras y doctores, todas protegen la dignidad humana y protegen los derechos fundamentales. La norma nos indica que sin importar qué clase de delito, por más repudiable que sea por la sociedad, por más que sea, se debe respetar la dignidad humana de la persona que cometió la conducta punible, porque si no, entonces estaríamos inmersos en la vulneración de esos derechos fundamentales de esas personas y se tendría que mirar o dársele la libertad. Por eso, cuando ustedes vean el procesal en la situación de la captura, que es la orden de captura, que es la restricción de locomoción de una persona, deben cumplirse unos requisitos y no vulnerable en el momento de la captura, vulnerable de derechos fundamentales. Por ejemplo, si no se deja hacerle una llamada a esa persona que cometió la conducta punible, eso es un motivo para solicitarle nosotros al juez que se decrete o se declare ilegal la captura, porque se vulneró este derecho que tenía la persona al ser capturada, de una llamada a su familia, a su novia, a una persona, para indicarle que fue capturado por el presunto delito de tal. Entonces, miren que los derechos fundamentales priman sobre cualquier otra situación.
Si se vulnera un derecho fundamental, por ejemplo, en la legalización de captura y se declara ilegal, tendrá que la Fiscalía nuevamente solicitarle al juez de control de garantías que emita una nueva orden de captura, porque es delicado. Y entonces en eso tenemos que tener nosotros, en todo esto que estamos mirando, doctores, tipificar, mirar si realmente la conducta punible que se cometió se tipifica dentro del feminicidio, que es lo que estamos mirando. ¿Y cómo sabemos, doctores? Pues nos remitimos a la norma, nos remitimos al artículo 104b y miramos ¿por qué decimos que se tipifica el feminicidio? Porque está inmerso en el literal C, por ejemplo, porque ocurrió de esa misma manera como nos está indicando ese literal, entonces se tipifica el feminicidio. Porque no se tipificará si una mujer viene acá y me hurta mis cosas y por ese hecho se ultima o se le quita la vida, ahí no se tipifica el feminicidio. Entonces miren que todo es de analizar, de mirar, de entender. No nos preocupemos, doctores, porque esto no se aprende en 2 materias de penal. Esto se va aprendiendo con el tiempo, inclusive después de que terminemos nuestra carrera, seamos profesionales, seguimos aprendiendo, seguimos teniendo conocimientos, doctor, eso no se aprende así. Y fundamentalmente se aprende en la práctica, sin importar sea el penal, el laboral, lo que sea, en la práctica es donde se aprende. Pero si nosotros tenemos un conocimiento más o menos teórico del que nos enseñaron en la universidad, cuando vayamos a la práctica podemos aplicarlo ahí y nos va mejor. Pero si no tenemos ese conocimiento y no conocemos teoría ni práctica, vamos a quedar perdidos. Ese es a través de estos 7 años que llevo dictando clases en las diferentes instituciones, ese es como uno de los consejos, porque yo veo en algunos grupos la ansiedad, por ejemplo, de aprender, que no entendí, que no aprendí. No, toca despacio, leer mucho, toca preguntar, y todo lo que estamos haciendo acá en este módulo, eso es para llevar a cabo, doctores. En este evento yo llevo 12 años de haber terminado Derecho, porque mi anterior, yo terminé Filosofía y Letras en la UPCC de Tunja y tengo pues otros estudios, estoy ahorita estudiando y la idea es que despacio, leer, estudiar y sobre el tema que los docentes le indiquen a uno, hacer una lectura, así no nos manden, porque nosotros estamos, o hacemos eso. Si no nos mandan, pues no estudiamos. Pero entonces uno va aprendiendo todo eso en la medida que transcurre el tiempo. Yo aprendí a buscar, a indagar, a buscar bibliografías, porque a través del estudio que he realizado me han enseñado. Ahorita, como les indico, estoy haciendo el doctorado y pues temas que se ven y que le dan a uno duro, porque eso son ya situaciones que son personas que conocen muchísimo, muchísimo de esos temas y lo ponen a uno a trabajar mucho. Sin embargo, fuera de eso, pues busco con el abogado que les digo que sabe muchísimo, que es Google, pues uno ingresa allá, hoy vimos tal tema y ese abogado sabe lo que usted le pregunte. Ingrese a Google y verá. Entonces el tema que uno ve en el día, en 1 hora o en 1 hora y media, uno ingresa a Google, averigua por ese tema, busca más cosas, miramos a ver qué fue lo que me dijo el profe, si esto está de acuerdo, esto no, acá me agrega algo, y ahí va uno adquiriendo conocimiento. Y eso es verdad, doctores, háganlo y verá. Otra situación, no estudien de noche. De noche su cuerpo, su mente está cansada. De noche hay más ruido. Madruguen a las 3 de la mañana, doctores. En la mañana su cuerpo, su mente ha descansado. No hay ruidos, por ahí el de los pajaritos. De 3 de la mañana a 5 a 6, hagan esa lectura y verá que eso aprende uno con mayor facilidad. Entonces, háganlo en la mañana. Bien, nos salimos un poquito, pero bueno, esto es importante. Hablamos entonces de ese feminicidio cultural que me habla la doctora, no, ahí si va en contra de los derechos de la persona, grave, no se puede, no se lleva a cabo. La Constitución política nos indica que en Colombia está prohibido, vuelvo y le reitero, la pena capital, la pena que vulnere derechos fundamentales, la tortura, ¿cómo se llama cuando
no es traición, sino cuando el destierro. Todo eso está prohibido, doctores. Y nuestra ley penal nos indica a partir del artículo 34, 35, 36, 37, 38 y 39 las diferentes penas que se pueden imponer en Colombia por los diferentes delitos. Nos habla de unas penas principales y de unas penas accesorias. Nos habla de que la pena máxima por la comisión de una conducta punible en Colombia es de 50 años, nos dice el artículo 37, excepto en el concurso de conductas punibles. Y todo eso nosotros sabemos. Nos habla de que serán prohibidas las penas que maltraten o vulneren o lesionen o causen un daño a los derechos fundamentales de la persona que cometió la conducta punible, así sea reprochable por toda la sociedad, doctores, así sea. Y le vuelvo y le reitero, el derecho y el derecho penal no es que a mí me parece, nosotros no podemos vivir de presunciones, nosotros no podemos vivir de eso. Acá es o es, doctores, la conducta se cometió o no se cometió, pero para eso hay el resultado y la tentativa. Y todo eso es calificado. El sujeto activo fue uno solo, entonces también hay unos requisitos. Si fueron varios, hay unos requisitos. Mañana vamos a hablar, doctores, no de un tipo penal, sino para que se tenga mayor conocimiento de la estructuración de los tipos penales. Vamos a hablar mañana nosotros de los dispositivos amplificadores del tipo penal y vamos a hablar también de otras formas de ejecución de la conducta punible. ¿Cuáles son unas de las formas de ejecución de conducta punible, doctores? O las que conocemos nosotros. O les cambio la pregunta. ¿Cuáles son las formas mediante las cuales una persona natural puede cometer un delito? Por acción y omisión, profe. Por acción y omisión, ¿cierto? Nosotros conocimos en qué consiste la acción, en qué consiste la omisión, cuáles son las clases de omisión, la propia, la impropia. Pero existen otras formas de ejecución culposas de cometer la conducta punible. Y esas tenemos que mirarlas, que es el dolo, la culpa y creo que acá ya lo vimos, ya explicamos eso. Entonces esas las obviamos, pero si vamos a mirar los dispositivos amplificadores del tipo para que esos temas los veamos acá. No es que los vayamos a explicar, doctores, ustedes ya los conocen, ustedes ya saben qué es eso. Simplemente vamos, escúchenme lo que voy a decir, hacer un recorderis, como hablamos nosotros los estudiantes, ¿no? Digo estudiantes porque estoy estudiando. Entonces, hacemos un recorderis y lean y ustedes me ayudan, me colaboran, me siento tan feliz cuando hay participación, cuando me dicen, encontré esto, esto quiere decir la tentativa acabada, inacabada, esto fabuloso para mí. Eso me llena de satisfacción cuando me colaboran, me ayudan, encontré esto, leí, fabuloso, fabuloso, para mí eso es una situación increíble. Pero cuando estamos ahí ¿cómo es que dicen? Como asistentes de piedra o algo así, pues me pongo triste. Entonces, yo permito, interrúmpame. Yo sé que ustedes me alzan la mano, se cansan y me la bajan. No, interrúmpame, que yo no me pongo bravo si es para preguntar, para hacer alguna acotación, para hacer algún ejemplo de estos. Mire que todos estos ejemplos que nos hablaron hoy los doctores es de la vida práctica, de la vida real y aprende uno mucho de eso. Quitamos unos 3, 5 minuticos y hablamos de eso y con eso aprendemos. Yo no lo hago porque me interrumpan o porque no me dejen no, lo hago porque con esto se aprende y el objetivo mío es que aprendamos todos. Si fuera situaciones donde uno no aprende y es por acabar el tiempo, no, quieto, hasta ahí, porque no deja ninguna enseñanza, así como la televisión colombiana, no, mentira, no sé. Entonces, listo, continuemos nosotros con la estructuración. Bien jurídicamente protegido, entonces dijimos que ese se encuentra en cada uno de los títulos de los cuales hicimos nosotros la estructuración del libro segundo del Código Penal. Entonces, bien jurídicamente que estaba siendo protegido, pero que se vulneró con el actuar de esta persona y le quitó la vida a la mujer por el hecho de ser mujer, se vulneró, se le causó un daño a la vida de la mujer. Ese es el bien jurídicamente que estaba protegido. Bien, decíamos del sujeto pasivo, que era entonces
determinado, porque la mujer tiene una cualidad especial, natural, biológica, ¿cierto? Y por eso mismo es una persona especial. Por eso mismo es una persona a la cual debemos protegerle los derechos fundamentales. Debemos protegerla en todo momento y por cualquier situación. A la mujer hay que quererla, tenerle un cariño. Yo les decía, la mujer es la mamá, la mujer es la hermana, la mujer es la hija. No sé por qué hay personas que cometen estas agresiones tan aberrantes contra una mujer. A la mujer hay que amarla, hay que quererla. Doctores, ¿qué haríamos nosotros sin las mujeres? Ojo, en eso hay que hacer un alto y mirar a ver. Bien, el objeto material, entonces decíamos que el objeto material es sobre quien recae la conducta o el daño, pues en este caso es la mujer. El objeto jurídico, pues es ese bien que está protegido en un principio que vendría a ser la vida. En un principio está protegida por nuestra norma superior y por nuestra norma penal. Ese viene a ser el objeto jurídico que se vulnera. Y de igual manera, pues la situación jurídica son las normas que tenemos, ya la atiende doctora Juliana, son las normas, ¿cierto?, que están tipificadas en nuestro código y de igual manera es la ley procedimental que se le irá a aplicar para encontrar la responsabilidad y culpabilidad de esta persona y poderlo sancionar de acuerdo a las penas que están tipificadas en nuestro código y especialmente en cada uno de los tipos penales que se haya vulnerado o se le haya causado un daño, ¿vale? Doctora Juliana. De alguna manera, ¿el objeto material y el sujeto pasivo son lo mismo? ¿O hay casos? No, de alguna manera el sujeto pasivo y el objeto material viene a ser lo mismo, porque es a la persona o a la cosa que se le cause un daño. Si nosotros, yo les indicaba en clases anteriores, si nosotros hablamos que hay el hurto de un celular, pues mire que se le causa un daño, primero que todo, al patrimonio económico de la persona, ¿cierto? Y segundo, el delito o la conducta punible se llevó a cabo sobre un objeto que es la situación material, que es el objeto. Pero cuando se cometan conductas punibles, por ejemplo, del feminicidio, pues el objeto material recae sobre la persona, sobre la persona a la cual se le causa ese daño y de igual manera vendrá a ser el sujeto pasivo, porque es la persona que recibe ese daño y a la cual se le comete esa conducta punible. Entonces, en cierto modo, viene a ser, difiere en algunos eventos, por ejemplo, cuando les hablaba del hurto, pues a la persona que se le causa el daño consistente en ese detrimento del patrimonio económico, si a mí me hurtan este celular, pues que no es tan valioso, está en detrimento mi patrimonio, así sea en una mínima cantidad, 500, 600 mil pesos. Se me desvalora, no, ese patrimonio se me disminuye en esa cantidad, ¿cierto? Pero me están haciendo a mí ese daño, pero sobre el cual recayó la conducta sobre el objeto que es el celular. Entonces hay que también diferenciar en eso. Cuando son conductas punibles, en este caso como feminicidio, homicidio, pues recae sobre la misma persona. Hablábamos que tanto en el homicidio como en el feminicidio, doctores, cuando se va a hacer, y creo que les expliqué en clases anteriores, cuando se hace la indemnización integral, pues en este caso la víctima no tendrá ese beneficio. Obvio, ¿cierto? Es lógico. Pero sí, esa indemnización será extensiva a sus familiares, creo que yo les indicaba, porque el muerto pues ya no puede recibir ningún beneficio, pero sí se debe indemnizar y la indemnización la recibirán los familiares, su esposa, sus hijos, si no tiene esposa ni hijo, entonces sus padres, ¿cierto? Si no tiene padre, entonces los colaterales que vendrían a ser los hermanos, toda esta situación. Entonces miren que todo es de analizar y de interpretar. Además, la misma norma nos indica cada una de estas situaciones. Listo, doctora. Bien. La conducta, entonces decíamos que siempre la conducta recae sobre la voluntad. Como lo hizo,
pensó que su voluntad era hacerlo y por eso se castiga. Y la conducta recae sobre un verbo rector o sobre varios verbos rectores, que cuando hay varios verbos rectores, por eso son verbos rectores compuestos alternativos. Son compuestos porque el tipo penal lo componen varios verbos rectores, entonces componen varios verbos rectores ese mismo tipo penal. Y son alternativos, les indicaba, les decía que se juzgará a esta persona por haber violado uno o dos verbos rectores de este tipo penal. No se podrá juzgar a la persona si dentro del tipo penal hay 10 verbos, pero si el señor no cometió la conducta o no utilizó los 10 verbos, pues ¿cómo se va a juzgar por todos? Se juzga por uno, por dos o por los que cometió y que están componiendo el tipo penal. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Entonces, acá la conducta recae o tiene como fundamento principal lo que es la voluntad y recae sobre un verbo rector. Doctor, se silenció. Profe, no. Listo, ya. Sí, es que... Bien, entonces, la culpabilidad siempre, en este caso, viene a ser dolosa. Esta persona, ya doctor Emerson y doctor Ana, y yo les he indicado que en la gran mayoría de conductas punibles viene a ser dolosa, porque se conoce del daño que puede causar y sin embargo utiliza la voluntad y lo hace. Y el dolo del artículo 22 del Código Penal nos dice que es la intención de causarle un daño a un tercero, teniendo conocimiento de los hechos constitutivos y quiere su realización. Ahí está inmerso el dolo. Entonces, la gran mayoría son dolosas, sin embargo, habrá algunos culposos. Por eso cuando hablamos del tipo penal de homicidio, decíamos que puede ser dolosa, culposa o preterintencional. Doctor Emerson. Profe, volviendo, disculpe, a la sentencia 297, nos denomina que el feminicidio es de tipo pluriofensivo. O sea, Sí. busca proteger diversos bienes jurídicos, a saber, la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, y que solo tiene un verbo rector, que es matar a una mujer. Sí, listo. Por eso se denomina pluriofensivo, porque no solamente está inmerso el título primero, sino hay varios títulos, ¿no? Por ejemplo, en el título cuarto, que nos habla de la integridad y formación sexual de la mujer, en algunos casos se vulnera esta situación. La libertad personal, la libertad individual, todo eso se puede vulnerar también dentro del feminicidio. Vuelvo y reitero, por eso en cada caso nosotros debemos hacer un estudio específico, porque en algunas partes el código nos indica algo, pero después de haberse cometido la conducta punible y haciendo ese estudio a conciencia nos damos cuenta que se pudo vulnerar otros derechos fundamentales. Por ejemplo, en un hurto, cuando hay violencia contra las cosas o contra las personas, pues mire que se está vulnerando también la parte de la integridad personal. Por lo general, los hurtos, sucede eso, doctores, en la calle cuando atracan a una persona para quitarle un celular o lo que sea, primero lo agreden con palabras o veces lo agreden psicológicamente, segundo lo agreden físicamente. Y tercero, hasta le pueden quitar la vida porque no entregó las cosas. Entonces, mire que no solamente lo que está tipificado en ese título que nosotros conocemos, sino que también en el momento de hacer la indagación y la investigación de cada una de las conductas punibles y de cada uno de los hechos, debemos nosotros ir determinando qué otro bien jurídicamente se le vulneró a esta persona, doctores. Porque en un caso, por ejemplo, una banda de apartamenteros ingresan a un apartamento a hurtar unas cosas, pero pensando que el apartamento está solo, desocupado, y resulta que hay una niña de 14 años que los cumplía ese día. Ese día cumplía los 14 años. Eso fue un hecho que fue realidad, que sucedió en Armenia. Cumplía ese día 14 años la niña. Estas personas creyeron que el apartamento estaba desocupado. Ingresaron con una llave maestra o con una ganzúa, ingresaron al apartamento.
Cuando se dieron cuenta que había una persona ahí, le infringieron golpes y toda esa situación, golpes graves, causándole lesiones personales a su cuerpo. Fuera de eso, la amarraron en una columna que había ahí dentro del apartamento, la amarraron y la amordazaron. Después de ello entraron a las habitaciones, hurtaron televisores, computadores, dinero, joyas, toda esa situación, hurtaron. Eran 4 personas. Al salir, una de ellas, una sola, vio a la niña ya amarrada y toda esa situación, se fue y la accedió carnalmente. Fuera de eso, la dejaron abandonada después de que la niña la vieron sangrando y toda esa situación y se fueron. Como no hubo quien socorriera a la niña y las lesiones fueron graves, la niña murió como al cabo se determinó por medicina legal como a las 2 o 3 horas de haberle causado o infringirle estas lesiones. Entonces miren acá, en ese concurso de conductas punibles, ¿cuántos bienes jurídicamente protegidos se vulneraron? ¿Cierto? Primero, hablemos que se vulneró el más importante, que es el del título primero, la vida de esa menor. Segundo, a esa persona se le infringieron lesiones, hubo tortura. Tercero, a esa persona se le amordazó y se le sujetó a una columna. ¿Acá qué tipo penal se está vulnerando? ¿Aquí qué conducta punible se tipifica? El de la libertad. La libre locomoción, tal vez. También. Aquí hay un secuestro. Y con el secuestro también se priva de locomoción a una persona. Acá hay lesiones personales y hay un hurto calificado. ¿Por qué es calificado, doctores? El artículo 240 del Código Penal me dice que un hurto calificado se da cuando existe uno de los numerales o de los requisitos para que se tipifique el hurto calificado del artículo 240 es que se utilice la violencia contra las cosas o contra las personas. Pregunta, ¿se utilizó la violencia para ingresar al apartamento? No, porque tenía una llave maestra. No forzó. Ojo, doctor. Dentro de los ítems que hay para tipificar un hurto calificado dice que utilizando una llave maestra o una ganzúa. Entonces, sí hubo violencia contra las cosas. O utilizando o escalamiento de una pared o una ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Y utilizando la violencia contra las personas. Hubo violencia contra esta niña. Entonces, mire cuántos bienes jurídicamente tutelados se vulneraron con ese actuar de estas personas. Y la niña muere. En este caso cumplía la mayoría de edad hoy. 14, la mayoría no, perdónenme, los 14 años. Doctor, ¿habrá un feminicidio primero? Segundo, doctores, ¿se tipificará la conducta punible de homicidio contra un menor de 14 años? Esas dos preguntitas. Entonces, miren que hay que analizar. Sí sería feminicidio, profe. ¿Quién más dice que es feminicidio, doctores? Profe, sí es feminicidio. No, no es homicidio porque no es un homicidio por el hecho de ser mujer. Recuerden los requisitos del artículo 104b. Tiene que darse acá inclusive de pronto hubo un homicidio preterintencional. Porque estas personas pensaron que con el solo hecho de causarle golpes y eso la niña no iba a morir. Pero a consecuencia de ello se le causó la muerte. Y feminicidio, doctores, ¿alguno de los literales del artículo 104b están acá? Creo que ninguno. Simplemente... Sería un feminicidio por conexión. No, ¿por qué? Si estas personas no iban a matar a otra mujer y estaba la niña ahí presente. Ojo, doctores, hay que mirar toda esa situación. Acá es un homicidio con circunstancia de agravación punitiva. Ahora, hasta ahí quedo.
se tipifica el homicidio, se tipifica en menor de 14 años, sí o no. La niña cumplía ese día años, 14, porque se agravaría la conducta por ser con un menor de 14 años. Si tiene los 14 cumplidos, no se tipifica. Doctor, y nosotros decimos que el día va hasta las 12 de la noche, ¿cierto? Sí. En ese día cumplía los 14 años. Sí, no se había acabado el día, estaba cumpliendo los 14. Pero ojo, mire lo que tenemos que averiguar. Tenemos que solicitar el registro civil de nacimiento. Profe, sí, ¿no? Porque digamos que si ella nació a las 5 de la mañana y la asesinaron a las 12, a la 1 p.m., entonces ya tenía 14 años la muchacha. Bueno, mire, hay que solicitar el registro civil de nacimiento de la menor. Resulta que en el registro civil de nacimiento decía que había nacido, oye, ¿ya cómo estamos? El día 19 de noviembre, atrás 14 años, a las 10 de la mañana, y la niña falleció a las 11:30 de la mañana. Ya sería mayor de 14 años. Ya tenía los 14 años, entonces todo eso hay que averiguar, doctores. Doctor, una pregunta en referencia a eso. Cuando se habla de menor de 14 años, usted nos hizo claridad hace poquito tiempo que hay que tener mucho cuidado cómo se enuncia y cómo está estipulado dentro de la ley. Cuando se habla de menor de 14 años, por ende, no se habla de una persona que tiene 14 años. O sea, 13 años, 12 meses, 30 días. Si esta persona estaba en el día del cumpleaños, pues ya tenía 14 años, por ende ya no se tipificaría ese delito. Ojo, doctor, porque si la niña nació a las 5 de la tarde y los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana, es que se mira la fecha, el día, la hora de nacimiento, no el día como tal. Por eso se solicitó el registro civil de nacimiento de la niña y en el registro civil de nacimiento está el nombre de la madre, el nombre del padre, el nombre del médico, la hora exacta en la cual nació esa persona. Y se determina desde ese mismo momento, porque doctor, si la niña nació a las 10 de la mañana, no había cumplido por hora los 14 años. ¿Sí ve? Esa era mi pregunta, hay que tener en cuenta. Porque incluso he escuchado casos de que en registros civiles los papás no se dan cuenta y no le dan la importancia de que se equivocaron en el nombre o se equivocaron en la fecha de nacimiento y les corren un día, o en el del 29 de febrero, en los casos particulares en los que nacen los 29 de febrero le colocan el día siguiente, a pesar de que haya nacido el 29 de febrero, por ejemplo. No, doctor, esto sí es una... Ojo, entonces yo le digo a usted, doctor, si usted cumple años el día de hoy, pasadas las 12 de la noche, ¿sigue teniendo los mismos años que tenía antes de las 12 de la noche? No, ya corre un día. Bueno, doctor, entonces hay que determinar la hora exacta, porque en esa hora, yo nací en tal hora y a partir de esa siguiente hora ya soy mayor de esa edad, ¿cierto? Por eso se determinó y se trajo a colación el registro civil para determinar si se le agrava la conducta punible a esta persona por ser menor o no. El hecho de que se cumpla el día de hoy, también hay que determinar la hora exacta en la cual nací, porque si yo nací a las 9 de la mañana y ya se me cumplieron, a partir de las 9 ya he cumplido con las situaciones como de cultura o de costumbre, que a partir de las 12 de la noche, pero hay que determinar exactamente, ojo, para poder tipificar la conducta punible y para poder determinar si seguía siendo menor o ya era mayor de edad de acuerdo a la fecha, a la hora de nacimiento. Doctora Sofía y doctora Dana. Profe, entonces no sería un feminicidio porque no la matan por el hecho de ser mujer, pero sí sería un homicidio agravado porque la están asesinando con el hecho de finalizar otra conducta punible, ¿cierto? Claro, y ojo,
Por eso también puedo indicar, doctores, uno puede llegar a interpretar también muchas cosas. Recuerden que la preterintención es cuando el resultado va más allá de lo que la persona o el sujeto activo quería. En este caso se le infringieron lesiones para que no gritara, se amordazó, se le pegó, pero ellos nunca de pronto pensaron en que con eso se le quitaba la vida o podía morir. A la niña se le infringieron esas lesiones de las cuales tenían conocimiento estas personas, pero no tenían conocimiento que eran tan graves y le podían ocasionar la muerte. También puede haber sido un homicidio preterintencional, porque ellos no pensaban que con eso se le podía quitar la muerte, y sin embargo, la niña, por esas agresiones o lesiones causadas en el cuerpo, murió y no la atendieron a tiempo, doctores. Si lo hubiesen atendido a tiempo y la llevan a un hospital y le restablecen la vida, ¿qué hubiera pasado ahí? Había sido Tentativa. Miren cuánto podemos nosotros recobrar, analizar en un caso, doctores. Y todo eso, ahora, nosotros de primera mano decimos sí, un homicidio preterintencional con circunstancias de agravación punitiva, pero debemos remitirnos a la norma, a la bibliografía, leer en todo eso, mirar exactamente cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, analizar eso, aplicarlas a la norma, mirar, leer, porque nos podemos estar equivocando, ¿vale? Es eso. Doctora Dana. Profe, otra pregunta, espera. Bueno, es que tengo Sofía. O sea, sería heterogéneo porque es que fueron varias conductas punibles. Claro, doctora, muy bien. Acá hay un concurso de conductas heterogéneas porque en el concurso de conductas heterogéneas nos dicen que con una misma acción, con varias acciones, con una misma omisión o con varias omisiones, se vulneran diferentes derechos fundamentales. Acá hubo vulneración del patrimonio económico, lesiones personales, homicidio, secuestro. Mire que son diferentes bienes que se están vulnerando y sí, doctora Sofía, hay un concurso heterogéneo de conductas punibles. ¿Qué es un concurso heterogéneo de conductas punibles, doctores? Cuando con una misma acción esos se vulneran varios y distintos derechos fundamentales. Es homogéneo cuando con lo mismo, con una acción, con varias acciones, con una omisión o con varias omisiones, se vulnera siempre un único bien jurídicamente tutelado, un único ejemplo. Cuando dejan al cuidado de un menor o dos menores de edad de un familiar porque los padres no tienen tiempo por estar trabajando. Ese familiar o sus familiares lo acceden carnalmente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Sábado y domingo no pueden porque están al cuidado de los padres. Vuelve la otra semana y se vulnera. Mire que es un único bien jurídicamente tutelado que está tipificado en el título cuarto del libro segundo del Código Penal, que es los delitos contra la integridad y formación sexual de esos menores de edad. Es un único bien jurídicamente tutelado, ¿vale? Bien, doctora Dana, qué pena que... Doctor, ya la pregunta me queda resuelta. Perfecto. Profe, yo había alzado la mano, yo tenía una duda, digamos, en ese orden de ideas, en lo que su merced ha explicado, me queda la duda con la mujer que el esposo le dio los 7 hachazos en la cabeza. Ella no muere, pero eso era un feminicidio, iba a ser un feminicidio. Entonces, ahí ¿cómo se configura ese delito? ¿Ustedes vieron el desarrollo de ese proceso? Ahí en el desarrollo creo que nos indican qué se tipifica. Si es un feminicidio, es un delito de resultado, autónomo, independiente y es de resultado. Hubo circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, que fue el que utilizó el hacha, pero hubo circunstancias que fue que la socorrieron y la llevaron rápido al hospital y le estabilizaron su vida, le salvaron la vida. Entonces, mire que acá, ¿qué se podría tipificar? Mientras piensan, le doy la palabra al doctor Emerson. Profe, con respecto a su ejemplo de la niña que murió después de la violación, el literal F del 104 dice que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Ella en ese momento queda bajo, se puede decir, bajo el imperio de los victimarios, y créame que si ella hubiera sido un hombre, a ella no la violan,
por ese lado de pronto podría meterse uno a un femicidio, teniendo en cuenta que la condición de mujer fue que hizo que la violaran para después morir. Pero ojo, acá no la Pero asesinaron. es un supuesto también. Ojo, y es que la pretensión de ellos no era asesinarla, doctor. Eso no era. Además, no se dio por el hecho de ser mujer, simplemente se dio una circunstancia ahí y ellos no la iban a asesinar, doctores. Ellos simplemente le causaron eso para que no interfiriera en su objetivo final, que era el hurto, ¿cierto? Nosotros hablamos de algo que es cuando se comete el homicidio. Acá no se iba a cometer el homicidio, supongamos que se iba a cometer el homicidio de esa niña para poder tapar o para poder obtener el objetivo de ellos, que era el hurto. Pero acá no, ellos no tenían, por ninguno se pasó por la mente de causarle la muerte a esa niña de 14 años. Simplemente hicieron eso de infringirle para que no gritara y la amarraron y eso, pero ellos no tenían en ningún momento, o su objetivo primordial no era quitarle la vida a esta niña, su objetivo primordial era hurtarse todo, porque era una casa donde habían muchas joyas, dinero y todo eso. Ese era su objetivo principal. Si hubiese sido que la niña se le quita la vida para llegar al objetivo final, recuerden que esa es una circunstancia de agravación punitiva, el hecho de quitar del homicidio, quitarle la vida a una persona para llegar a su objetivo. Yo acá les coloqué varios ejemplos. Cuando le quitan la vida a los vigilantes para poder llegar al parqueadero y hurtarse los vehículos. Entonces, todo eso hay que analizar. Y ojo, ellos no tenían pensado quitarle la vida. En el feminicidio es cuando el agresor le piensa quitar la vida por el hecho de ser mujer. Acá, doctores, mire cuántas violaciones y se le han quitado la vida a la mujer. Primero que todo, para que no denuncie a la persona que la violó, ¿cierto? Y esto no se tipifica como feminicidio. Y eso ha sucedido. Muchas personas, muchos señores privan de la libertad a una niña, la mordan, porque es que cuando se va a acceder carnalmente a una persona que no es con consentimiento, pues se tiene que utilizar la fuerza, la violencia o colocar a la persona en estado de indefensión o en estado de inferioridad. Entonces, después de que comete la conducta punible de acceso carnal violento, pues para que no lo denuncie porque de pronto lo conoce o lo puede identificar, le quitan la vida. Y esto no se tipifica como un feminicidio, porque no se le quitó la vida por el hecho de ser mujer, se le quita la vida para que no me denuncie, para que no me identifique y me puedan meter a la cárcel. Todo eso debemos nosotros, pero bien, todas estas preguntas, fabuloso. Eso me indica que estamos pendientes de la clase, miramos y ojo, todos los aportes bienvenidos, porque el objetivo fundamental es eso, que entendamos y podamos comprender. ¿La doctora Sofía me tiene la mano alzada o le doy la palabra a la doctora que me acaba de...? Sí, es que es una pregunta, o sea, qué pena preguntar eso. El feminicidio, digamos, en el caso de los hachazos, ¿aceptaría como una tentativa de feminicidio? Sí, si el abogado de la defensa es Pilo, puede decir que hubo una tentativa de feminicidio. Es que yo no le, la verdad, yo siempre les he contado, yo televisión colombiana no veo porque no me parece que le llegue a uno conocimientos importantes. Siempre novelas, realities, vainas, los noticieros están acomodados de acuerdo a los dueños de esos noticieros, de acuerdo de toda esa situación. Yo casi no. Entonces, todo eso se dio por noticias. Entonces, yo no sé si el agresor era el esposo, el amante, el novio, alguna situación. No tengo entendido eso. Sí, prefiero a la pareja. Ah, perfecto. Hubo agresión y hay que mirar si con antelación al feminicidio se dieron esas otras causales de violencia intrafamiliar. Todo eso hay que analizar y mirar. Si se colocó una denuncia o no se colocó, si hay testigos de esa violencia que se dio contra esa señora. Y después hay que mirar si realmente se tipifica el feminicidio, ¿cierto? Y mirar si se tipifica la tentativa. No sé, ustedes tienen más conocimiento de acuerdo al proceso, por qué la
le imputaron cargos, porque hay una audiencia de formulación de imputación, que es cuando se le imputan cargos. No sé si hubo un concurso de conductas o si solamente se le imputaron cargos por tentativa. La verdad, si quieren, infórmense y hablamos de ese caso y lo podemos Sí, doctor. analizar. Fue por feminicidio agravado en modalidad de tentativa, o sea, Perfecto. ajá. Y él, como era la expareja, ella ya había tenido, pues el tipo cambiaba su manera de ser, no era fijo que siempre fuera violento, no, sino que cambiaba, a veces era dulce con ella y a veces no. Entonces ella nunca puso esa como denuncia de lo que le estaba pasando. Y fue cuando pasó todo eso, pero ella ya tenía previsto cambiarse de apartamento cuando ocurrieron los hechos. Entonces, mire, y vuelvo y reitero, mire que se está aplicando todos los temas del penal general y según lo que dice la doctora Emperatriz, se le imputaron cargos por feminicidio tentado, Agravado ¿cierto? con, sí, en modalidad de tentativa de homicidio. Agravados. Perdón, agravado con en tentativa, modalidad de tentativa. Feminicidio agravado en modalidad de tentativa. Y recuerden lo de la tentativa, entonces sí se dio. Ahora bien, acá hay que determinar qué clase de tentativa. Hubo una tentativa acabada, ¿sí ven? Porque estuvo más cerca de la muerte por esas lesiones infringidas por este señor. Entonces una tentativa acabada. Recuerden que la diferencia es por el menor o mayor grado de proximidad al resultado. Acá en este caso el resultado iba a ser la muerte de esa persona. Sin embargo, por circunstancias ajenas. ¿Cuáles fueron las circunstancias ajenas? Que le ayudaron, la llevaron rápido a un centro médico y pudieron restablecerle su vida. Donde la dejen puede morir y se tipifica el tipo penal de feminicidio. Miren lo importante que es el derecho penal y mire cómo se aprende sabiendo uno interpretar y poniéndole lógica a eso. Y sobre todo, aplicando lo que hemos visto nosotros en derecho penal y ahorita en del especial. Mire que acá ya hablamos de ese feminicidio agravado y tentado. Ya sabemos qué es la tentativa, ya sabemos toda esa situación. Doctores, mañana vamos a hablar de los dispositivos de esto precisamente, a hablar, ustedes me colaboran, lean mucho los dispositivos amplificadores del tipo penal y nosotros acá ya hicimos la explicación de las otras modalidades o formas de cometer la conducta punible, que es el dolo, la culpa y la preterintención. De eso no vamos a volver a hacer recorderis, sino vamos a hablar de esto y analizamos el siguiente tipo penal, que creo que es el homicidio preterintencional. Creo que es el Doctor. que viene, señora. Doctor, es tan amable, o sea, nos quedan los demás tipos de feminicidio, el que es porque vimos infantil, familiar, por conexión, quedan unos como por prostitución, transfóbico, lesfóbico, todos esos, el racista. Bueno, si puede, doctora, en un momentico la próxima clase hablamos de ello, ¿vale? Para terminar esta situación. Y vamos también a iniciar con el homicidio preterintencional. Vamos a ver si lo podemos abordar mañana después de que se haga la explicación de los dispositivos amplificadores del tipo penal. Si nos queda un tiempito, iniciamos a hablar del homicidio preterintencional, después viene el culposo, después, bueno, todos los que nos indica ahí la norma, ¿vale? Doctor Emerson, ¿va a preguntar? No, profe, de pronto un aporte, algo de como cultura general. Se habla del suicidio feminicida, no está tipificado en Colombia ni en ninguna parte del mundo, solamente en El Salvador es el único país que lo tiene tipificado, y es aquella persona que induce al suicidio por violencia intrafamiliar, o sea, por mandarle audios diciéndole que te voy a matar, instigándola todos los días, acosándola, y ella llega al suicidio. Se llama suicidio feminicida, y pues no es raro que Colombia, como le gusta copiar muchas cosas raras, sea un próximo tipo penal que se genere acá en Colombia. Bueno, doctores, estos temas son tan importantes y todo que se nos acaba el tiempo y no se da uno cuenta. Entonces, pero muy bien, agradezco todo esto. Gracias por estar en esta clase el día de hoy
Nos hablamos el día de mañana confiando en Dios. Cuídense mucho y lean mucho. Feliz tarde. Gracias, profe. Muchas Muy bien. gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, doctor.